disfrutando de una bellísima noche de martes. Les habla Lourdes Vázquez de Cultucaminantes por México y estamos por iniciar nuestra charla sobre el cárcamo de Dolores. ¿Cómo están? Les habla de nuevo su amiga Lourdes Vázquez de Cultucaminantes por México y estoy de verdad muy contenta de recibirlos en este martes de charla de café que se ha considerado pues ya un tradicional martes donde hablamos de diferentes temas de cultura, donde hablamos de diferentes temas de arte, sobre todo del acervo que hay en la Ciudad de México y sus alrededores. Pues bueno, como les decía, los recibo para hablar sobre el Cárcamo Dolores, el Cárcamo del Río Lerma, un lugar escondido en la segunda sección del bosque de Chapultepec. No sé si ustedes lo conocen o lo han visto alguna vez. Yo he tenido la fortuna de ir en varias ocasiones, no solamente buscando el trabajo plástico del maestro Diego Rivera, sino en una búsqueda de pasar a lo mejor un domingo muy agradable, visitando el Museo de Historia Natural que está muy cerca. Por cierto, el Museo Cárcamo Dolores es una extensión del Museo de Historia Natural. Si ustedes compran su entrada al Museo de Historia Natural, tendrían el acceso gratuito al Cárcamo de Chapultepec. Si no es así, ustedes solamente quieren visitar el Museo del Sitio del Cárcamo, pueden ingresar también. Tienen que pagar una cuota, la verdad, bastante económica. Es muy significativa y bueno, espero que ustedes tengan la oportunidad en cuanto reanudemos nuestras actividades de conocer este espacio, de darse una caminata por el bosque y observar todas estas tesoros arquitectónicos y artísticos que hay en este sitio. El Cárcamo de Dolores tiene también una fuente. Esa fuente forma parte de una red de espacios dedicados al agua dentro de Chapultepec. Si ustedes han visitado este sitio, tenemos por ejemplo la fuente dedicada a Moctezuma, la fuente de Nezahualcóyotl, la fuente conmemorativa del acueducto de Chapultepec que nosotros vemos a los alrededores de los paraderos del metro Chapultepec y otros sitios más que están relacionados con el agua. Pues el Cárcamo de Dolores no es la excepción. Sabemos que Chapultepec, por su historia, ha tenido una tradición acuática, pues los manantiales que se encontraban en este espacio. Y acuérdense que de ahí va a salir el famoso acueducto de Chapultepec que va a llevar el agua a lo que es el centro de la Ciudad de México actualmente. Pues bueno, sin más preámbulo, quiero empezar ahora con esta charla. Los invito a que se tomen su cafecito junto conmigo. No se olviden de dejarme sus comentarios durante la charla que yo voy a estar contestándolo. Iniciamos. Bien amigos, pues vamos a iniciar nuestra charla, el Cárcamo de Dolores, Diego Rivera en Chapultepec. Y vamos a hablar qué es el cárcamo, por qué se llama el Cárcamo de Dolores, para qué sirvió esta instalación que nosotros vemos al día de hoy y para qué sirve actualmente.
Es interesante conocer todos estos aspectos que tiene este espacio que está escondido en la segunda sección de Chapultepec. Muy pocas personas lo conocen, ya que es un espacio que está inmerso en una serie de museos, establecimientos dentro del bosque, y en muy pocas ocasiones nos detenemos a ver qué hay en ese edificio de color amarillo de cantera que llama mucho la atención, pero que pocos se atreven a visitar. Pues el Cárcamo de Dolores va a ser una de las representaciones de la arquitectura funcionalista de mediados del siglo XX, así como va a tener expresiones plásticas del maestro Diego Rivera. Entonces, sin mayor preámbulo, iniciemos esta charla. Bueno, el Museo Cárcamo de Dolores se va a encontrar en la segunda sección de Chapultepec. Para que ustedes ubiquen el Cárcamo, tendríamos que ver en este pequeño mapa dónde está la ubicación del mismo. Aquí vemos el museo, también un dibujo de la Fuente de Tlaloc, y se encuentra sobre la avenida Rodolfo Neri Vela. Y si ustedes se fijan, va a estar rodeado por construcciones bastante importantes de esta segunda sección, como es el Panteón Civil de Dolores, el Museo de Historia Natural, que va a ser muy importante para este Cárcamo, el Lago Menor de Chapultepec, el Museo del Niño, o el Papalote Museo del Niño, el Museo Tecnológico y lo que era antes la feria, ahora desaparecida, que me parece que ya la empezaron a desmantelar después de un accidente que hubo hace poco tiempo y que sabemos que pues este lugar tan emblemático va a desaparecer. Pero volvamos al Cárcamo. Entonces tenemos esta ubicación en donde lo vamos a encontrar un poquito perdido en esta zona. Yo les confieso que pocas personas conocen el Cárcamo de Dolores porque parece ser un espacio que está perdido como un tesoro del bosque de Chapultepec, que pocas personas se detienen a ver. Tal vez los que visitan el Museo Papalote del Niño caminan hacia el Museo de Historia Natural o vienen de ahí y no se dan cuenta o no se toman el tiempo para conocer esta fuente de Tlaloc y todavía más hacia adentro de lo que es el edificio del Cárcamo, el mural, el agua, el origen de la vida, ambos realizados por Diego Rivera. Pero bueno, ¿por qué recibe este nombre de Cárcamo de Dolores? Yo les comentaba que inicialmente llevó el nombre de Cárcamo del río Lerma. Recordemos que en esta zona, de lo que ahora es el bosque de Chapultepec, se encontraban varios ranchos de diversas familias y no era la excepción, ya que esta zona formaba parte del rancho Coscacuaco y en este rancho había una especie de rastro y en un lugar se destazaban lo que eran las reses. A ese lugar donde se destazaban las reses se le llamaba Tabla de Dolores. La ubicación de esa tabla eran los terrenos que nosotros vemos ahí. Es así que este cárcamo va a tomar el nombre del espacio donde se ubica. Entonces se llamaría Cárcamo de Dolores. Y esto no es ajeno, ya que si nosotros vemos cómo se llamó el primer panteón civil de la ciudad, pues precisamente va a ser el Panteón Civil de Dolores, que recibe este nombre por la tabla de Dolores que se encontraba en estos terrenos. Esto es bien interesante porque de ahí vemos cómo van migrando, cómo van cambiando los nombres de los espacios de acuerdo, digamos, a la cotidianidad que tienen las personas. Al estar en un espacio que ya llevaba un nombre con mucho tiempo, es por eso que se va adoptando este nombre para el Cárcamo del río Lerma, que, como les dije, se convertiría en el Cárcamo de Dolores con el tiempo. Pues conociendo ya la ubicación, podríamos saber cómo llegaríamos nosotros a este Cárcamo. Pueden llegar por metro, pueden llegar cruzando el bosque de Chapultepec, también sobre la avenida Constituyentes pueden tomar el transporte que sale a lo mejor del metro Valderas o del mismo metro Chapultepec. Pueden tomar este transporte para llegar a esta sección del bosque. ¿Por qué se crea este Cárcamo de Dolores o Cárcamo del río Lerma? ¿Por qué hay necesidad del agua en la Ciudad de México? La Ciudad de México siempre ha tenido un problema con el agua. O nos sobra o nos falta. Se han dado en la historia de nuestra ciudad grandes inundaciones que han hecho bastante daño a la ciudad, como la ocurrida en el siglo XVII, la gran inundación. En esa inundación pues se vieron perdidas o se vieron perjudicadas varias de las construcciones, muchas de ellas iglesias o templos de la Ciudad de México, conventos también salieron afectados e inclusive fue tan fuerte la inundación y duró tanto tiempo
que muchas familias se tuvieron que mudar de lo que ahora es el centro histórico de la Ciudad de México hacia la zona de Coyoacán y otras zonas para esperar que bajaran los niveles de agua. Por ejemplo, en la Avenida Madero se encuentra una cabeza de león que, según relata la leyenda, marca hasta dónde llegó el agua de esa gran inundación del siglo XVII. Y bueno, eso es cuando nos sobra el agua, ¿verdad? Pero también nos hace falta el agua potabilizada y eso siempre ha existido. Veíamos desde época prehispánica en la Gran Tenochtitlan cómo se habían construido esos acueductos, estos canales que llegaban agua potable a esta gran ciudad de los mexicas. Pues bueno, entre 1940 y 1950 la Ciudad de México pasó de 1.7 a 3.5 millones de habitantes. O sea, hubo un crecimiento en la ciudad bastante importante. Y obviamente al ser más personas, pues vamos a tener más necesidad de agua potabilizada que tendría que llegar a nuestros hogares. Entonces, para dotar de agua a la ciudad, se tomó la decisión de traer este vital líquido desde los manantiales del río Lerma. En esta fotografía podemos ver este afluente grande que nace en lo que es Almoloya del Río, en el Estado de México, y que va a desembocar precisamente en el lago de Chapala. Es bastante grande y es de vital importancia para el suministro del agua potable en nuestra ciudad. Para realizar esta colosal obra de llevar este vital líquido, entonces se iba a construir un túnel de 62 kilómetros de largo y 2.5 metros de ancho que iba a desembocar precisamente en un cárcamo. El cárcamo es un registro que va a distribuir agua hacia, en este caso, hacia 4 cisternas de forma circular que todavía sobreviven hoy, pero que ya están abandonadas y que están en desuso. De hecho, nosotros podemos ver una imagen satelital aquí en la fotografía de lo que es el cárcamo de Dolores que está aquí, ¿okay? La fuente de Tlaloc, y en la parte de atrás vemos estas 4 cisternas que inclusive tienen una torrecita con la que se identifican. Muchas veces cuando vamos caminando pues no tenemos esta visión, ¿verdad?, de las cisternas, pero alcanzamos a ver esas torrecitas y yo cuando había visitado el lugar me preguntaba de qué eran esas torrecitas que hacían ahí, y sin embargo ya investigando pues me he dado cuenta que ahí marcan los espacios de las cisternas. Como decíamos, el cárcamo es precisamente la caja de agua donde se va a concentrar y va a tener unas compuertas donde al abrirlas o cerrarlas se van a estar distribuyendo hacia los diferentes puntos de la Ciudad de México. Esta obra colosal va a iniciar en el año 1943 y va a ser inaugurado el 4 de septiembre de 1951. Fueron 9 años de construcción y va a correr principalmente la obra a manos del ingeniero Eduardo Molina Arévalo y el ingeniero Guillermo Torres. Es interesante porque durante la construcción de esta obra, como dijimos, se tuvo que haber hecho un acueducto, se tuvo que haber perforado gran parte de las áreas montañosas para que pudiera entrar este túnel del cual yo les hablo, pero también es importante mencionar que muchas vidas se perdieron en esta construcción. Y es por eso que este cárcamo es también un monumento hacia esas personas que ofrendaron su vida para que nosotros el día de hoy podamos abrir la llave y el agua llegue a nuestras manos. También va a poseer una sección circular de 3.2 metros de diámetro, donde se transportan hasta 14,000 litros de agua por segundo que abastecen las delegaciones de Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, de lo que es ahora la Ciudad de México. También se van a incluir 300 pozos de extracción, bombas sumergibles, tanques de almacenamiento y un acueducto que cruza el Parque Nacional de la Marquesa. Y fíjense cómo son esos tanques de almacenamiento que veíamos en la fotografía satelital de la diapositiva anterior, porque aquí los vamos a ver, y estas torrecitas que les digo que son visibles cuando tú vas caminando. Pero también quiero que se fijen un poquito en esta representación que está adosado a ese tanque. Si ustedes se fijan, pareciera ser la fauce de algún animal y vemos los dientes de ese animal, recordando mucho las representaciones prehispánicas de estos animales dentados, por ejemplo, el jaguar o la serpiente.
Y aquí vemos una fotografía del cárcamo en su interior, vemos un poquito del mural, El agua, el origen de la vida de Diego Rivera. Aquí abajo estarían las compuertas, no se preocupen si en esta foto no se ve, lo vamos a ver más adelante. Y aquí estarían las llaves de esas compuertas. Bien, antes de entrar a la obra de Diego Rivera, cabe resaltar el edificio. Ya hablamos de la ingeniería de Eduardo Molina y esta colosal tarea de traer el agua desde el río Lerma, desde el Estado de México, cruza la Marquesa y todo eso. Ahora vamos a ver en cuanto a la arquitectura del espacio. Este edificio es muy interesante porque plasma perfectamente lo que era el funcionalismo que se estaba dando en la primera mitad del siglo XX. Acuérdense que toda esta teoría del funcionalismo viene del arquitecto Le Corbusier y en México es implementada e impulsada principalmente por Juan O'Gorman. Y Juan O'Gorman va a ser un hombre que va a tener una gran relación con Diego Rivera, pero también con los arquitectos de la época. Y el funcionalismo no era otra cosa más que, a grandes rasgos, precisamente el uso de los espacios. Los espacios deben de estar diseñados para cumplir con una funcionalidad. No se busca tanto lo estético, lo bello, sino más bien que cumpla con las necesidades para lo cual fue construido. Y es precisamente que esta construcción, como ustedes pueden ver, es bastante sencilla, pero que va a envolver o va a proteger al cárcamo que estaría dentro del mismo. Esta construcción va a correr bajo el cargo del arquitecto Ricardo Rivas. El arquitecto Ricardo Rivas pertenecía a la Unión de Arquitectos Socialistas. De ahí vemos cómo va a tener una relación, además de amistad con Diego Rivera, formaba parte también de lo que era el Partido Comunista en el país, y es por eso que también Diego Rivera también tenía un sindicato de pintores y artistas, y de esta manera se unían en las cuestiones ideológicas. Es por eso que el arquitecto va a invitar a Diego Rivera a pintar este mural que se va a encontrar en el Cárcamo y la Fuente de Tlaloc. Todo esto va a ser financiado por el presidente Miguel Alemán. De la construcción arquitectónica podemos resaltar que este edificio se va a asemejar a un templo clásico, o sea, de la cultura grecolatina, y va a ser un templo de tipo anfipróstilo. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser un pórtico bastante grande. Pórtico sería esta, la parte frontal, con columnas, y esto se va a repetir en ambas fachadas. En el caso del Cárcamo va a ser la fachada principal, que va a estar apuntando hacia lo que es la Fuente Tlaloc, y la fachada trasera, donde precisamente se va a mover el Cárcamo que actualmente está funcionando. Esto lo vamos a ver más adelante. También van a resaltar de este edificio las columnas. Estas columnas que ustedes ven acá se llaman columnas in antis, y vienen de un concepto arquitectónico clásico también muy interesantes. Para eso vamos a tener que ver la definición de una planta arquitectónica de un templo griego y romano. Por ejemplo, vamos a ver que este templo va a tener el pronaos, que sería el pórtico, la naos, que sería la nave, y este pórtico va a estar esquinado por las antas, que van a ser pilares o columnas que van a estar sosteniendo las esquinas del templo. Si ustedes se fijan en esta fotografía, podemos ver estos pilares que van a estar flanqueando las columnas que van a sostener la parte media del pórtico. Es por eso que cuando nosotros estamos hablando de columnas in antis, van a hacer referencias a esas columnas o pilares que van a estar sosteniendo las antas. Es así que este tipo de columnas, si ustedes se fijan, no tienen una orden clásica. No es que vayan a ser, por ejemplo, redondas o vayan a ser pilastras que tienen un capitel, sino que más bien van a cumplir con su funcionalidad de sostener el pórtico, pero tal vez no son tan decorativas como esperaríamos otro tipo de columnas. El edificio va a estar recubierto en cantera de color ocre, va a tener rodapiés de piedra negra o piedra de recinto, va a estar rematada en una cúpula de media naranja, sostenida a su vez por un tambor.
En las esquinas van a destacar 4 gárgolas que van a servir para el desagüe, con forma de cabeza de serpiente, probablemente mostrando a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada de las culturas náhuatl. Acuérdense que el maestro Rivera no era ajeno a las culturas prehispánicas. Él estaba muy vinculado con el estudio de estas culturas, pero también con las colecciones de las figuras prehispánicas privadas que él tenía. Todo este estudio y este amor por las culturas indígenas y su pasado y su herencia va a culminar precisamente en la construcción del Museo Anahuacalli, que él va a proyectar antes de morir. Sin embargo, este proyecto va a ser concluido por su hija Ruth Rivera Marín y el arquitecto Juan O'Gorman. Ese museo ustedes los pueden visitar, está en el área de Tlalpan. Por eso es importante mencionar este elemento, ya que estas esculturas fueron realizadas bajo un diseño que hace el maestro Diego Rivera para lo que es el remate en las esquinas del edificio del Cárcamo de Chapultepec. Pero ¿cómo se va a dar este plan de Diego plasmando toda esta naturaleza, esta parte biológica en el Cárcamo de Chapultepec? Tuvo que tener un estudio previo y un estudio previo bastante fuerte, y esto nos va a llevar a remontarnos cuando el maestro Diego Rivera tenía 9 años, que era un niño, y su familia se va a trasladar a la Ciudad de México. Acuérdense que él va a nacer en Guanajuato y a corta edad es traído por sus padres para vivir ahora en la Ciudad de México. Diego traía un cajón lleno de tepalcates, sellos y figuras tenochtecas. También guardaba retortas, probetas, traces, tubos de ensayo y otros objetos. Todo esto va a ser narrado por Lolo de la Torrente, quien va a ser una periodista que va a escribir La memoria y razón de Diego Rivera, un libro que es una biografía que le fue dictada personalmente por el maestro. El Lolo de la Torrente va a escribir cómo el niño Diego va a traer ya una inquietud por la ciencia. Él no va a ser ajeno en ningún momento de su vida a todo esto, y eso lo va a recordar precisamente en el mural Sueño una tarde dominical en la Alameda Central, donde el maestro Diego se va a representar como niño, y si ustedes se fijan muy bien, él en los bolsillos va a llevar algunos elementos, una ranita y una culebrita. Esto hablaba perfectamente del espíritu aventurero del maestro, del espíritu investigador, del espíritu que va a buscar estudiar la biología, conocer la anatomía de los animales, que posteriormente le va a servir cuando él va a empezar a plasmar diferentes temáticas biológicas en sus murales. Pero bueno, este interés que nació obviamente durante su infancia se va a ver reforzado cuando ingresa a la Escuela Nacional de Bellas Artes, Academia de San Carlos, que si ustedes la ubican se encuentra en la esquina de Calle Moneda, esquina con Academia, donde Rivera va a desarrollar un marcado interés por los métodos naturalistas y anatómicos. Cuando tú estudiabas arte, una de las materias era precisamente el de anatomía. Acuérdense que el arte clásico se basaba en la representación de un hombre perfecto, anatómicamente perfecto. Entonces, había una materia que era la materia de anatomía. Y bueno, Diego recuerda que era un viejito extraordinario y simpático, su maestro de anatomía, el doctor Servín, al que Diego se ofrece a ayudarlo y al cual esa ayuda fue aceptada por parte del maestro, y es así que Diego se va a convertir en el preparador de la clase y va a tomar un gusto muy singular a lo que es la anatomía. Y si ustedes visitan la Casa Azul de Frida Kahlo, hay una parte donde podemos ver los textos o los libros que el maestro Diego Rivera leía, y van a ver que hay varios volúmenes sobre anatomía, lo que nos recuerda precisamente el estudio que hacía el maestro en la parte biológica. Pero ¿cuáles van a ser las bases teóricas en las que él va a tomar en cuenta para pintar este mural del Cárcamo de Dolores? Pues bueno, principalmente se va a basar en las teorías de Alexander Oparin, quien es un científico alemán que va a estar basando una teoría sobre la creación a partir del agua. Él va a hablar de un caldo de cultivo fundamental del cual se va a descargar
energía, y en este caldo de cultivo se va a dar el agua como el principio de cualquier forma de vida en nuestro planeta. Obviamente esta teoría que les estoy diciendo es a grandes rasgos, sin embargo es una teoría mucho más profunda que vale mucho la pena que si ustedes la quieren leer puedan buscar las referencias, ya sea en internet o en algunos libros de biología donde puedan ampliar esta gran teoría. También se va a basar en la morfología general de los organismos de Ernesto Haeckel, editado en Barcelona por Varis y compañía en 1885. También vemos este libro que se llama La creación, historia natural, que va a ser una enciclopedia de 9 volúmenes que también va a estar ilustrada. La vemos aquí, aquí vemos algunas de sus ilustraciones de este libro. Esta edición va a pertenecer al doctor Alfred Emumbre y va a ser publicada precisamente en 1883 por Montaner y Simon en Barcelona. Esta de aquí es precisamente la morfología general de los organismos. Y estos dos textos, junto con las teorías de Alexander Oparin, van a dotar a Diego de la iconografía para el piso de la caja de agua del Cárcamo, del río Lerma, y de ellos también se va a tomar gran parte de la zoología, la flora y la fauna que van a estar empleadas tanto en el mural como en la fuente de Tlaloc. Entonces, el maestro Diego Rivera no es ningún improvisado. Él tuvo que haber hecho gran trabajo de investigación y de estudio sobre la biología y la anatomía para poder plasmar todos estos dibujos que nosotros vamos a ver en el Cárcamo de Dolores. Ya que vimos un poquito de la arquitectura del Cárcamo, vamos ahora a ver la fuente de Tlaloc, que sería lo que nos recibiría cuando nosotros vamos caminando en esta sección del bosque de Chapultepec. Y bueno, para eso les voy a leer una cita de Omar Olivares, de la revista de Arqueología Mexicana, donde nos dice: la vista a la fuente desde las alturas ofrecía una vertiginosa colisión visual a partir de un juego de opuestos. El sol se reflejaría en el elemento acuático, confundiendo en el choque el arriba y el abajo, lo celestial y lo sublunar. Esta atrevida puesta en escena, volátil, era más que un experimento del asombro. Implicaba una cuidadosa operación altamente simbólica y mística. Y es que sí, efectivamente, la fuente de Tlaloc fue diseñada por Rivera para verla desde arriba, que cuando los aviones pasaran sobre el bosque Chapultepec, pudieran llevarse la impresión de ver cómo un Tlaloc los miraba directamente, pudieran ver el espejo de agua que tiene esta fuente que está en forma de abanico y pudieran ver los elementos que tenía esta fuente. Es interesante porque en ese tiempo no había tanta contaminación, entonces tú podías ver perfectamente estos paisajes de la Ciudad de México cuando tú volabas. Se dice que Rivera tuvo inspiración para hacer esta fuente, ya que él había visto una obra parecida en la presa de San Renovato en Guanajuato. Si ustedes han visitado Guanajuato, los han llevado a pasear a la presa de San Renovato, ya que esta presa va a ser histórica, se va a construir hacia el año 1852, pero va a ser renovada en 1911. Este parque va a remontar una cortina de dicha presa, que sería la que vemos aquí, y en este parque van a tener varios conjuntos escultóricos, donde se va a utilizar el embutido de piedra y minerales de colores. Y aquí lo vemos en esta fotografía. En estas obras se van a representar un gran lagarto, que lo vemos acá, y una serpiente. Ambas figuras van a ser ejecutadas por un autor desconocido, no se sabe el nombre del artista, pero sí se sabe que tenía un alto conocimiento de la anatomía zoológica, cosa que Diego también va a tomar en cuenta cuando empieza a plasmar estos elementos en el Cárcamo de Dolores. Entonces, de ahí surge la inspiración. Acuérdense que Diego Rivera vivía en Guanajuato, él nace ahí, entonces tuvo la oportunidad de visitar personalmente la presa, ya sea en su etapa de niño, antes de mudarse a la Ciudad de México, pero también en los viajes que hizo posteriormente a la renovación de 1911, cuando él regresa a México después de una gran estancia en Europa, por París, por Italia y por España.
Es así que regresamos entonces a la fuente de Tlaloc. Esta fuente va a estar hecha en alto relieve, como les dije, en una técnica de mosaico embutido, y va a utilizar diferentes elementos de materiales pétreos y marinos. Si ustedes se fijan, los colores no es que vaya a llevar pintura como tal, sino de los colores se van a tomar de la naturaleza de la piedra, de diferentes tipos de piedra, va a darle esas diferentes tonalidades que va a tener el cuerpo de Tlaloc. Como les dije, se puede ver desde el aire y va a tener forma de abanico. Es una representación del dios Tlaloc. Si ustedes recuerdan, en lo que es el panteón mexica encontramos a la deidad del agua, la deidad que está relacionada con la lluvia y por lo tanto con la fertilidad, que sería Tlaloc. Normalmente lo conocemos por las anteojeras, lo conocemos por esa lengua bífida, por esos grandes dientes y colmillos que va a tener en las fauces. Hay diferentes representaciones de Tlaloc en ollas, en murales, y bueno, no es ajeno la temática del agua también en lo que son los murales prehispánicos. Tenemos grandes ejemplos en el Tlalocan de Teotihuacán y también en algunos murales de Cacaxtla vemos representados anfibios y elementos marítimos. Pero bueno, regresando a lo que es la representación del dios Tlaloc, encontramos que este dios va a tener las manos extendidas y en esas manos vemos dos elementos importantes. En la mano de la derecha vamos a ver las gotas de agua. Y si ustedes se fijan, esas gotas de agua van a estar saliendo unas semillas de maíz en donde también vemos el proceso de la fertilidad y de la siembra del maíz que va a dar vida. Pero del otro lado tenemos mazorcas de maíz. Aquí Tlaloc está recién cosechando esas mazorcas. Vemos igual que Tlaloc va a portar su maxtla, que va a ser el enredo, o lo que nosotros comúnmente conocemos como taparrabos, su tilmatli, que va a ser este elemento triangular con el que se protege el taparrabos, y sus caclis, que son sus guaraches. Estos caclis, vamos a ver un detalle muy interesante de ellos más adelante. Algo que me gusta resaltar de esta fuente es precisamente que bajo el espejo de agua, en este abanico que les decía que tiene la forma de la fuente, vamos a encontrar representaciones también en piedra que van a hacer alusión al mundo subacuático en época prehispánica. Aquí vemos estas formas que van a ver las gotas de agua, van a ver un poquito de vegetación dentro de lo que es la fauna, y algunas raíces que van a estar saliendo del cuerpo de Tlaloc. Aquí vemos la representación de la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. De otro lado, como les dije, Tlaloc va a estar recibiendo el fruto de la cosecha. Vemos estas mazorcas de maíz que están acá, pero también vemos las plantas de maíz que van a estar siendo regadas por este mismo Tlaloc, y en base a lo que es el agua van a surgir el alimento principal en época prehispánica para las culturas mesoamericanas, que es el maíz, y yo creo que hasta el día de hoy sigue siendo el principal alimento. Otro elemento que me gustaría resaltar es la palabra Totopamilt, que va a ser una palabra que va a hacer referencia a un elemento decorativo que se usaba en la época prehispánica, que estaba relacionado con las ceremonias y que eran precisamente varas de caña de maíz que van a estar decoradas con algunos listones y que se van a usar en cierta ritualidad. Y entonces Diego va a resaltar esa palabra para mostrar precisamente las plantas de maíz. Este es un detalle de la fuente. Aquí vemos la cabeza de Tlaloc. Aquí es interesante decir que esta escultura es una escultura bifronte, ya que va a tener dos frentes, si lo queremos ver así. Una que va a estar viendo hacia el cielo, que es la toma que estamos checando ahorita, y una que va a estar viendo hacia el cárcamo. Ustedes no la van a poder observar, pero si ustedes observan esta parte, sería precisamente la frente de la otra cabeza. Aquí vemos el crótalo, miren, de la serpiente emplumada, pero es interesante la cabeza porque vean
cómo él va a representar todos estos detalles en lo que es la iconografía de Tlaloc. Sus atributos se van a ver representados también por piedras. Y entonces, el mismo Tlaloc va a estar formado por serpientes, si vemos acá. Él va a mirar hacia el cielo directamente. Las fauces de Tlaloc, los colmillos, trae un pectoral, que incluso podemos adivinar las piedras decorativas que serían al estilo de jade, pero con piedras de diferentes colores. Trae, como les dije, este pectoral y en el cuerpo va a tener grabados los chalchihuitles que van a estar representando a las piedras preciosas por los mexicas. Y es interesante ver cómo no se pierde ningún detalle de Tlaloc y también la cromática de los colores que se va a lograr a través de la utilización de diferentes tipos de piedra y texturas. Es maravilloso. Además, los elementos marinos, aquí vean, está representado un pez. Este es otro detalle. Vemos acá las mazorcas de maíz, que salen precisamente de las manos de Tlaloc, y aquí vemos un poquito de esa cabeza bifronte. Como les decía, los guaraches de Tlaloc también van a tener algo representados. Este guarache que estaría en la parte derecha de la fuente va a representar la necesidad del agua. Vemos aquí el águila parada sobre un nopal, que nos recordaría un poco al escudo nacional, pero en este caso no va a estar devorando a la serpiente como nosotros conocemos nuestro escudo, sino que estaría teniendo en lo que es el pico el acro tachinoli, la herramienta de la guerra sagrada. Y en este caso, esta águila con sus poderosos picos va a tratar de abrir camino al agua a través de las montañas. No sé si ustedes alcanzan a ver esta representación. Y una gran mano que va a tener un cincel. Aquí habla tanto de la divinidad en la parte del México prehispánico, porque también en época prehispánica se hicieron acueductos y se hicieron grandes obras hidráulicas para controlar el flujo del agua hacia la ciudad de Tenochtitlán. Y es así, por ejemplo, como Nezahualcóyotl, y aquí lo vemos, la unión precisamente del humano con estas herramientas un poco más modernas, que obviamente representaría a los trabajadores que intervinieron en la construcción del sistema del río Lerma, ayudados por la cosmogonía mexica, que va a estar representada por el águila. De este lado hay una fecha. Si nosotros recordamos nuestras clases de cultura prehispánica, sabemos que un punto representa la unidad. Y este símbolo, que quiere decir caña, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El año 9 caña, que va a estar haciendo referencia a 1943, que es la fecha en la cual se inician los trabajos de construcción de este sistema del río Lerma, que va a desembocar en el Cárcamo de Dolores. Y en el otro cactli, en el otro guarache, vamos a ver la finalización de este proyecto. Aquí vemos de nuevo al águila, que va a estar dándole como origen al agua. Esta misma montaña que estaba representada aquí, la vemos de este lado, pero ahora la vamos a ver rota, ya está atravesada por el agua. Precisamente nos va a recordar a esos canales, esos ductos que fueron construidos a través de las montañas, para poder hacer llegar el agua hasta la Ciudad de México. Y aquí lo vemos en una representación muy prehispánica del vital líquido, ya que si ustedes se fijan en algunos otros murales, el agua se representa con piedras de chalchihuitle en lo que son las puntas. Y de nuevo vemos el año que va a ser 4 caña, que sería el año 1951, cuando se da la apertura del Cárcamo de Dolores. Entonces, fíjense muy bien cómo el maestro Diego Rivera no va a desperdiciar ningún espacio para contarnos historias. Ahora bien, hablábamos de esta cabeza bifronte. Ya la vimos por el lado que da hacia los pies de Tlaloc. Ahora lo vamos a ver cómo se ve dentro del cárcamo. Esta es una fotografía si nosotros estuviéramos dentro del cárcamo viendo hacia la puerta principal.
Como ustedes pueden ver, el maestro Diego Rivera va a integrar perfectamente su mural hacia lo que es la parte de afuera, porque pareciera que esta cabeza del mismo Tlaloc va a estar representando un cuerpo junto con las manos del flujo de agua del cárcamo. Entonces pareciera que esta cabeza nos ofrece con sus manos el vital líquido. Otra cosa muy interesante es que la cabeza anterior, me voy a regresar un poquito, va a representar la divinidad, al Tlaloc como Dios, pero en esta cabeza que tenemos acá se va a representar al Tlaloc como humano. Es una figura mucho más humanizada de Tlaloc y habla precisamente de ese contacto humano de la divinidad mexica con la población. Y habla de esa dualidad, ¿no? De lo sagrado con lo terrenal. El Tlaloc como Dios y el Tlaloc prácticamente como un hombre que a través de esas manos que van a estar dadas por los obreros nos van a ofrecer estos líquidos. Y bueno, recordando a Diego Rivera, aquí lo vemos en una fotografía cuando él estaba supervisando la construcción de esta fuente de Tlaloc y en mismas palabras del maestro Diego que nos dice, en esta fuente tuve oportunidad de realizar la integración plástica de la pintura y la escultura, haciéndolas vivir dentro del agua, la cual da movimiento a sus formas. El cielo reflejado en el espejo acuoso lanza al espacio la escultura extendida sobre él. La máxima visibilidad se obtiene desde las alturas. Un cuerpo pétreo, polícromo, con sus verdes, rojos, blancos, amarillos, logrados con mármoles, basalto, mayólica, piedras de diferentes tonos y azulejos fragmentados. Fíjense muy bien, él está hablando de la integración plástica. Y este concepto de la integración plástica es un concepto bastante sencillo. Varios artistas, junto con arquitectos, lo llevaron a cabo, que es precisamente mezclar la arquitectura con pintura, con escultura y con otras manifestaciones artísticas en un mismo espacio. No es que no se vayan a llevar diferentes áreas, sino que en una misma van a convivir y van a tener una armonía que va a ofrecer al público todo un disfrute cuando tú visitas este espacio. Y es lo que pasa con el Cárcamo de Dolores. Tú puedes ver arquitectura, vas a maravillarte con las esculturas, vas a admirar las texturas de las piedras en los materiales que se utilizaron para la construcción de la fuente, pero también vas a ver pintura, vas a estudiar biología a través de lo que representa el maestro en lo que es la caja de agua del Cárcamo y muchos otros elementos como efectos sonoros que vamos a ver más adelante, que se van a combinar para, como les dije, ser un disfrute, para que el que visite este sitio pueda pasar un rato muy bonito en este espacio. Como les dije, Tlaloc fue diseñado para verse de las alturas. Pues me van a decir, bueno, pero si yo nunca he viajado en avión y no pienso viajar en avión en mucho tiempo, ¿cómo voy a ver al Tlaloc de todo su esplendor? Pues bueno, eso se resolvió a partir de la remodelación que se hiciera en el 2010, cuando el arquitecto Alberto Calach, no sé si ustedes lo ubican, él va a diseñar el Museo de Arte Moderno, que también se encuentra en Chapultepec, va a plantear una obra para que este mural pueda ser visto por cualquiera de nosotros y entonces va a diseñar un mirador pirámide realizado en pasto y piedra para apreciar desde lo alto esta fuente. Y es acá que lo vemos, si ustedes se fijan, nos va a recordar precisamente un basamento piramidal de la cultura prehispánica. Claro, y lo vemos aquí con esta escalinata, donde vamos a ver una gran alfarda ancha que va a estar recorriendo los diferentes pisos de esta estructura piramidal. Y entonces nosotros podemos subir y ver la fuente de Tlaloc desde las alturas. También va a funcionar como un foro al aire libre que va a tener una capacidad para 700 personas. Fíjense qué interesante. No me quiero despedir de la fuente de Tlaloc sin que ustedes vean esta toma aérea que fue hecha por un dron, donde vemos el Tlaloc en su máximo esplendor. Vemos los caclis con estas grabaciones de las que yo ya les hablé.
También estamos viendo su pectoral. Vean los colores que se llegaron a lograr con estas piedras. Aquí vemos la suela del cactli, las gotas de agua, la cabeza bifronte, la planta de maíz de la que yo les hablaba, y nosotros con esta vista podemos disfrutar el Tlaloc de Diego Rivera en el Cárcamo de Dolores. Pero ahora vamos a pasar a lo que es el mural El origen de la vida. Diego Rivera, cuando empieza a pintar el mural El origen de la vida, se enfrenta a diferentes problemáticas. Una de ellos es que el mural fue diseñado para estar debajo del agua. Entonces tendría él que encontrar una técnica que resistiera el paso y la acumulación de los sedimentos, resultado del flujo constante de agua que iba a tener este cárcamo. Es interesante porque él hace una serie de estudios auxiliándose de la UNAM y del Politécnico Nacional, donde van a intervenir estas instituciones para realizar diferentes pruebas y deciden entonces utilizar el hule líquido y el poliestireno, materiales que en teoría resistirían el paso del agua y los sedimentos que acompañan, ¿verdad?, este flujo. Inicialmente el agua cubría 2 metros de alto de este cárcamo. Decidiendo la técnica, el maestro empieza a realizar el mural. Como ustedes pueden ver, el maestro prácticamente trabajaba contratiempo, ya que el presidente en turno, Miguel Alemán Valdés, le interesaba que la obra quedara conclusa, ya que era la obra que iba a representar su sexenio en la parte cultural. Y el maestro estaba bajo presión de entregarla. Esas pruebas que se habían hecho de este material implicaba que se tenía que esperar que los materiales se fijaran lo suficientemente bien a las paredes del cárcamo, lo que requería tiempo antes que se dejara entrar al agua a este espacio. Esta van a ser una de las problemáticas que va a tener más adelante este mural, ya que vemos fotografías donde el maestro Diego Rivera está realizando el mural. Si ustedes lo ven, tiene como una especie de dibujo preparatorio, donde él se va a ir guiando y él va a ir plasmando. Aquí vemos un sombrero de ala del maestro tradicional y de este lado lo vemos también realizando uno de los detalles. Aquí tenemos otra fotografía donde el mural está prácticamente terminado. Vemos al maestro Diego Rivera ya en 1951 con un poquito de peso de más, un poco más cansado. Acuérdense que él muere en 1957 después de sufrir de cáncer. Entonces aquí ya se vislumbraba un poco enfermo el maestro, sin embargo él pareciera perderse entre las formas de su mural. Una de las grandes biógrafas también de Rivera va a ser Raquel Tibol, y ella va a contar que Miguel Alemán va a ordenar que el sistema se pusiera en funcionamiento a la voz de ella, a sabiendas, como les decía, que los materiales todavía no se afianzaban debidamente. Rivera va a tener que ceder a la presión del presidente y entonces va a permitir la inauguración del cárcamo el 4 de septiembre de 1951. Posteriormente a su construcción, el cárcamo va a quedar en descuido y abandono, y resulta que el maestro Diego Rivera iba a tener el plan de restaurar ese mural, quitarlo de la técnica que había utilizado al principio y construirlo precisamente con un embutido de mosaico como lo hiciera con Tlaloc, para evitar el daño de este mural por el flujo del agua. Sin embargo, la muerte del maestro impidió este proceso y también se les ocurrió a las personas que estaban encargadas del cárcamo echar una capa de chapopote para proteger a las pinturas, lo que provocó un gran daño en lo que es la parte de la célula primigenia, que sería la del fondo, ya que prácticamente se tuvo que reconstruir en la restauración que se hiciera en la década de los 90 del siglo pasado. Por esa terrible decisión de echar chapopote a lo que es el fondo del cárcamo. ¿Pero de qué se trata este mural? Bueno, pues ya nos encontraríamos dentro de lo que es el Cárcamo de Dolores.
Aquí estaríamos viendo el edificio. Estos ventanales que tienen este biselado se le agregaron posteriormente, ya que se dice que habían tenido un gran daño debido a que se permitía el ingreso constante de la luz hacia lo que son las pinturas del Cárcamo, y esto también dañó estas representaciones. Sin embargo, lo que venimos a ver es la iconografía que se representa en las paredes del Cárcamo. Bueno, pues el mural va a iniciar con dos gigantescas manos que vemos aquí, que aparecen sobre la boca del túnel, entregando, por supuesto, el preciado líquido a la Ciudad de México. En el fondo del mural al centro se visualiza como un ocular de un microscópico, donde vamos a poder observar a la célula primigenia que va a estar representando Diego, de la teoría precisamente de Alexander Oparin, donde él va a decir que de este caldo primitivo que existía, van a tener una descarga eléctrica, prácticamente un accidente, donde van a surgir esos organismos unicelulares y pluricelulares que conforme se van acercando a las paredes, van a ir evolucionando hacia nuevas formas de vida. Si ustedes se fijan aquí, podemos distinguir a los organismos unicelulares y pluricelulares, y de ahí se van a desencadenar algunas especies de anfibios, ya para acá. Entonces se van a ver las diferentes eras de la evolución, que va a partir prácticamente del agua. Aquí algunos moluscos, que también van a ser seres representativos de las diferentes eras geológicas. También en esta parte se va a rendir un homenaje a las personas que construyeron las obras del sistema Lerma. Aquí vemos dos clases sociales diferentes y ahorita las vamos a relacionar, pero no me quiero ir sin mencionarlas. Por ejemplo, aquí van a estar los obreros, que van a estar a base de picos y elementos de fuerza para poder ir abriendo paso entre el sistema montañoso para que el agua pueda pasar. Y del otro lado vemos también estas personas que construyeran el sistema del río Lerma, pero en la parte de la ingeniería, donde estos personajes van a estar utilizando maquinaria, equipo sofisticado para abrirse paso entre las montañas. En los muros laterales vamos a encontrar de nuevo representaciones de fauna acuática de diferentes formas de vida, lo que son plantas, algunos vertebrados, algunos anfibios, pero también van a destacar dos figuras humanas. Una de ellas va a ser de raza negra, representando al continente africano, que lo tenemos aquí. Podemos ver perfectamente sus facciones, lo que son los labios gruesos tan representativos de las personas de la raza negroide. Y aquí vamos a ver también lo que es la representación del agua, ahorita lo vamos a ver más a detalle. Y del otro lado sería a la mujer en la evolución, que estaría representando a la raza asiática. De ahí la diferencia entre los colores de la piel. Ella lleva una piel un poco más amarilla. Ya viendo mayor detalle de lo que es esta representación africana, aquí se va a representar la fertilidad masculina. Incluso vemos algunos animales que van a estar representando un falo al miembro reproductor del hombre, por ejemplo este anfibio que estaría saliendo de, pues precisamente de sus órganos reproductores. Y por acá tenemos la representación de un sapo. Acuérdense que el maestro Diego Rivera, a él le decían el sapo rana en forma de apodo, y muchos piensan que esta sería una representación de él mismo, pues nos recuerdan los ojos saltones que tenía el maestro. Va a contrarrestar, como les dije, las clases sociales, y en el caso del continente africano vamos a ver representada la clase alta. Sonaría un poco raro porque precisamente el continente africano ha tenido muchos problemas de pobreza extrema y de hambruna, pero bueno, él representa la clase alta con la figura de este niño, que también sería de raza negra, pero si ustedes se fijan, él viste elegantemente, tiene un catecismo y lleva un monito en la mano. También
haciendo referencia a este clasismo donde tienen mascotas muy exóticas. Por ahí vemos que tienen tigres, que tienen por ahí jaguares y luego este monito. Y aquí vemos a una abadesa anciana que por un lado va a representar la clase alta, pero también la religión. Y ella va a estar tomando agua que le va a estar proporcionando la parte de los ingenieros. ¿Se acuerdan cuando vimos las manos, cuando vimos a los trabajadores del sistema del río Lerma? Aquí sería la parte de los ingenieros, ellos van a estar entregando el agua a esta abadesa. Y del otro lado, el agua como el uso recreativo. Aquí vemos unas personas nadando, vemos a este niño que va a estar bañándose y tampoco va a racionalizar el agua. También vemos un poco una crítica a lo que es el desperdicio del vital líquido. Un detalle interesante de esta parte del mural es la representación de esta nadadora que precisamente tiene el rostro de Ruth Rivera Marín, la hija de Diego Rivera, con Guadalupe Marín. Y los elementos que están representados en la parte de abajo, que serían la fauna acuática. Serpientes marinas, pescados, algunas especies de rayas, tortugas, y en los elementos prehispánicos que van a estar representados precisamente en lo que son las olas que van a rodear al ser humano, pero que también van a tener chalchihuitles en las esquinas como piedras preciosas. Si no recuerda al precioso líquido, ¿no? En la sombra que va a reflejar el agua va a estar representado el origen del hombre, que muchas teorías apuntan que desciende de los primates, del mono, y también esta representación tanto del hombre y la mujer están relacionados al Homo sapiens. El que está dando el agua es el ingeniero Daniel Hernández. De eso sí se tiene el dato porque el maestro lo dejó documentado. En el caso de la mujer que representa a la raza asiática, va a representar la fertilidad femenina. Ella, como ustedes pueden ver, va a estar embarazada. De estos elementos marinos, de esas serpientes acuáticas, van a representar las trompas de falopio, que van a ser obviamente un órgano que va a representar al sistema reproductor femenino y que sin el cual pues no se podría llevar a cabo la ovulación y la fecundación. Y vemos también estos elementos marinos, batracios, vamos a tener algunos especies como de camarones, pero también se van a ir mezclando estos elementos de diferentes eras geológicas, algunas más evolucionadas, algunas menos. Aquí también vemos a un caimán o un cocodrilo, la misma representación del agua que va a estar rodeando a la mujer y que crea como una sombra de ella misma. Y en la parte de arriba vamos a ver a la clase social que va a contrarrestar a la que acompañaba al hombre de raza negra. Porque si ustedes se fijan, tenemos a esta familia pobre que va a estar sedienta, si ustedes ven, y ellos mismos, estos padres, van a ceder el lugar a su hija. La primera que va a tomar el agua, aunque ellos están muy sedientos, ceden el lugar a su hija para que ella tome el agua, pero de la mano de los obreros. Y se acuerdan que del otro lado, a esos representantes de la alta sociedad se lo daban los ingenieros, de este lado los obreros, que serían, digamos, la clase más baja dentro de la construcción, van a ser los que le van a dar, digamos, el agua a los de su mismo nivel económico. Y del otro lado, el uso del agua, contrarrestando al uso recreativo, aquí va a haber el uso del agua por necesidad. Tanto en lo que es la agricultura, que va a estar representado por ese niño, con su padre, ellos van a estar sembrando y utilizando el agua para la producción de mazorcas. Y esta madre que está podando un árbol, ustedes saben que los que han sembrado, muchas veces de lo que son las ramas de algunos árboles, podemos cortar una ramita y crear una nueva planta. Otro de los detalles que vale la pena mencionar es que en el mural anterior vemos atrás construcciones modernas, edificios, habla de una alta sociedad, pero de este lado, si ustedes se fijan, las construcciones que hay acá son construcciones prehispánicas. Vemos el famoso símbolo de Cali, casa, que se utilizaría en las culturas náhuatl, especialmente en lo que es la cultura mexica.
Este muro es de vital importancia porque tiene las 4 compuertas de agua de las que yo les hablaba. Aquí están y van a tener un color rojo que las va a distinguir. Tiene la característica de este muro que es el único que va a estar sobre un bastidor metálico. ¿Por qué? Porque la fuerza con la que iba a salir el agua que se iba a distribuir tenía que tener una resistencia en el soporte del mural para que no fuera destruido por el golpe. Sin embargo, nosotros sabemos que el golpeteo, por lo que vimos hace rato, iba a provocar grandes grietas en esta parte del mural. Pero ¿quién está representado en este lugar? Bueno, van a ser los ingenieros y los proyectistas del nuevo sistema de aprovisionamiento del agua de Lerma. Al centro vamos a tener al arquitecto Rivas y al ingeniero Eduardo Molina, quienes van a dirigir este proyecto, uno desde el sistema Lerma y otro desde la parte arquitectónica. También se van a representar diferentes moléculas, diferentes elementos químicos que van a estar representando principalmente el cloro y el amoníaco, que al combinarse van a producir un desinfectante de donde van a hacer lo que sería la potabilización del agua. Aquí vemos esas diferentes fórmulas químicas y estas moléculas. También vamos a ver los diferentes elementos que lo componen. Pero vean cómo el maestro no solamente se queda con el conocimiento biológico, sino también el conocimiento de las fórmulas químicas para poder plasmar este mural. Y ellos, tanto el ingeniero Eduardo Molina como el arquitecto Rivas, van a estar desplegando el rollo del proyecto del Cárcamo de Dolores. Esta es una fotografía donde vemos al maestro Diego Rivera, donde está frente a uno de los paneles de su mural. De nuevo parece que lo perdemos. Bien, ¿en qué termina la historia del Cárcamo de Dolores? Los responsables de la obra hidráulica olvidaron colocar los cernidores que impedirían que la materia orgánica se filtrara por todo el agua del cárcamo. Esto iba a hacer que se fuera acumulando una especie de limo que dañó el mural. Este limo llegó a tener hacia 1991 5 milímetros de grosor. Este dato nos lo da Susana Hermoso Espinosa en un artículo que se titula Las etapas de restauración del Cárcamo de Dolores. Además, tendríamos que contar factores como los cambios drásticos de la temperatura, que habían hecho cuarteaduras en la pared y daños que se realizaron por la fuerza del agua, como hablábamos en el caso de las compuertas. El torrente debió ser reencauzado para restaurar el mural, eliminándose definitivamente que este mural tuviera agua dentro de él. Y entonces se quitó esa particularidad de que fuera un mural subacuático. ¿Qué pasa con este cárcamo? En realidad lo que hacen, el cárcamo real, el contenedor del agua, lo van a pasar unos metros hacia atrás, en la parte trasera del edificio del cárcamo, quedando este cárcamo en su uso funcional, pues inservible, porque nada más queda como un testimonio del muralismo mexicano y de la integración plástica, pero en su funcionalidad queda totalmente obsoleto. De ahí van a surgir una serie de restauraciones que van a llevar al rescate de este mural. Bueno, como les dije, ya sabemos que en las décadas 90 se va a reencauzar esta agua y la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno capitalino va a restaurar la fuente de Tlaloc y el mural en 1999. Sin embargo, tras esta restauración, no se sabe por qué razón, motivo o circunstancia, se cerró el espacio. Algunos investigadores plantean que el problema fue presupuestal y que ningún organismo cultural o de gobierno se quiso hacer cargo de los gastos que incluía el mantenimiento que debía tener el Cárcamo de Dolores. Es así que permanece cerrado hasta un proyecto en el 2010, cuando se restaura nuevamente tanto la fuente de Tlaloc, y se renuevan lo que son las instalaciones tanto hidráulicas y el mural.
Este espacio va a ser reabierto el 9 de diciembre del 2010. Bueno, me voy a pasar a esta vista del cárcamo porque quiero que vean ustedes los elementos que están a los costados, este de aquí, ese de acá y esta máquina que tenemos de este lado. Todo esto se le ha nombrado la cámara Lambdoma. Va a ser obra del artista Gabriel Gusick. Este es un artista que va a promover mucho el autoaprendizaje y se va a encargar del estudio de los sonidos en el ambiente. Y él va a realizar en el 2010 una intervención sonora dentro de lo que es el Cárcamo de Dolores, para sustituir principalmente lo que era el sonido del paso del agua que debió existir en el cárcamo. Acuérdense que al quitar el agua del cárcamo se quita ese sonido que va a fluir y eso, como les dije, el nuevo cárcamo se va a desplazar a lo que son unos metros hacia atrás. Entonces, buscando que el visitante cuando llega a este edificio pueda apreciar perfectamente el mural y se pueda acompañar del sonido del paso del agua, se va a realizar esta intervención acústica de Gabriel Gusick y se van a utilizar diversos sistemas que van a constituir, que van a reconstruir el sonido a partir de coros y tonalidades permanentes derivados de las corrientes que fluyen en las entrañas de la Ciudad de México. ¿Cómo lo logra? A través de ciertos elementos. Para empezar, tiene sensores. Miren, esta sería la parte de atrás del cárcamo. Aquí vemos un memorial de la construcción y no sé si alcanzan a ver estos símbolos. Estos están relacionados con la cámara Lambdoma. Esta parten de los sensores que van a estar captando los sonidos del paso del agua. En esta zona es donde se movió el cárcamo. Si ustedes se fijan, estarían las compuertas de las que hablábamos, que están dentro del edificio actualmente, que quedaron obviamente inservibles y ahora están también de este lado, porque sería la nueva ubicación. Y fíjense también en la torre que está de este lado, que sería una torre que capta una colección de señales meteorológicas para controlar las tesituras y matices del órgano monumental que está dentro del edificio. Adentro tendríamos dos juegos de pipas que integran el órgano de armónicos y subarmónicos, que serían este de aquí y el que está de este lado serían las pipas del órgano. Y esta máquina, donde nosotros podemos ver cómo se van procesando esas señales y ruido térmico que se capta en los sensores que están en la parte de atrás de lo que es el edificio del cárcamo y que se van a transformar en música y sonidos ambientales por medio de estas pipas. Fíjense nada más en el edificio, también tenemos repetidas estas cabezas de serpiente emplumada que veíamos en el exterior. Aquí tenemos algunas cédulas con la explicación del mural. Esta instalación a mí se me hace sumamente interesante porque nos habla de esa búsqueda de sensibilizar todos los sentidos. O sea, no solamente es la vista en lo que es el mural, el tacto en la fuente de Tlaloc, sino también lo que es el sonido del agua, que ya no está presente por la preservación del mural, pero que todavía se puede detectar y escuchar a través de esa instalación sonora de Gabriel Gusick. Yo les recomiendo que busquen a este artista, es muy interesante su trabajo. De hecho, en la última exposición de San Ildefonso antes de la pandemia, que se llamó El arte de comer insectos, se vio una instalación precisamente del mismo artista donde podíamos escuchar a los insectos durante el día y durante la noche. Y era una instalación muy interactiva porque tenía una palanca donde tú podías escuchar paulatinamente la diferencia de los sonidos de los insectos desde el día hasta al caer la noche. Como les dije, esta construcción es un tributo
un memorial a lo que son los trabajadores del sistema Lerma, que van a iniciar los trabajos en 1943 y van a ser concluidos hacia 1951. Por eso decimos que el cárcamo es la visión de largo plazo de arquitectos, pintores y políticos en un afán de dejar constancia de esta obra fundamental y rendir tributo a los trabajadores fallecidos durante los trabajos. Y aquí vemos estas placas, una que se encuentra precisamente en el piso y otra que se encuentra en uno de los muros del cárcamo, donde nos recuerda a estos hombres que dejaron su vida, sudor, lágrimas y horas sacrificadas de su familia para que nosotros tengamos el vital líquido hoy a la mano en casa. Y bueno, yo siempre les dejo las referencias del trabajo que yo hago para poderles dar estas charlas. El primero es un artículo que se llama Espíritus Aqua de Jorge Vázquez Ángeles. Otra sería Diego Rivera, obra mural completa, de Luis Martín Lozano y de Juan Rafael Coronel Rivera. Varias de las anotaciones que yo les he dado vienen precisamente de este libro. Juan Rafael Coronel Rivera es el nieto de Diego Rivera, hijo de Ruth Rivera Marín, que está representada en este mural y que tenía el oficio de arquitecta. Y bueno, ella se encarga, después de la muerte de su padre, de concluir varias obras del maestro, como es el Museo Anahuacalli. Y también ella apoya en lo que es el rescate del mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, que nosotros hemos visto en otras charlas. Y también Juan Rafael Coronel Rivera va a ser historiador de arte, va a ser un gran encargado de difundir la obra de su abuelo, pero también va a curar exposiciones de él. También el artículo El arte del cárcamo, de Ángeles González Gamio, una gran cronista de la Ciudad de México. También el artículo Las intervenciones de Diego Rivera en el cárcamo de Dolores, de Susana Hermoso Espinosa García, de la cual hicimos referencia en alguna parte de la charla. Y como decía en la charla, Diego Rivera en Chapultepec, pues no tendríamos que irnos sin mencionar que Diego va a descansar precisamente en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, en el Panteón Civil de Dolores. En la rotonda de las personas ilustres vemos la tumba de Rivera, que está aquí de este lado, donde descansan los restos del maestro, que dejó toda su memoria y dejó parte de su impronta en Chapultepec, y también, pues bueno, va a ser su casa para la eternidad, ya que aquí descansan sus restos. Aquí una placa que recuerda precisamente que este lugar es la tumba del maestro Diego Rivera. Bueno amigos, esto sería todo por nuestra charla de café sobre el Museo Cárcamo de Dolores en la segunda sección de Chapultepec. Espero haber despertado en ustedes el interés por conocer este espacio y que cuando entremos a esta nueva normalidad y termine la contingencia podamos visitarlo con tranquilidad. Caminemos por la segunda sección de Chapultepec descubriendo estos tesoros que se encuentran alrededor. Me encantó esta charla porque hoy hablamos de arquitectura desde la vista del arquitecto Rivas. También descubrimos un poco sobre la integración plástica con el maestro Diego Rivera y también de la infraestructura del agua en la Ciudad de México con el trabajo del ingeniero Eduardo Molina. Pues como les dije, es un gusto haber estado esta noche con ustedes. Agradezco todos los comentarios, las opiniones y los consejos que ustedes me mandan por las diferentes redes sociales. También de nuevo agradezco a las personas que nos han hecho donaciones a nuestra cuenta, pues ustedes saben que es un incentivo para seguir realizando estas charlas que iniciamos desde prácticamente el inicio de la contingencia. También a los que comparten, le dan like a nuestras publicaciones, eso nos ayuda mucho en la cuestión de la difusión, así que síganlo haciendo para que más personas conozcan el grupo de Cultocaminantes y más personas puedan tener esta información y hacer que esta contingencia pues no sea más leve. No me queda más que agradecerles su presencia y desearles una excelente noche. Nos vemos la próxima semana.